Hola, docente Andrea Porras y estudiantes del Grupo K2 de Didáctica del Movimiento Humano de Licenciatura en Ciencias del Deporte de la Universidad Manuela Beltrán. Nosotros somos Julián Quiroga y Daniel Guzmán, que les hablaremos sobre el artículo de Juan Malar llamado Didáctica, Concepto, Objeto y Finalidad. Para iniciar, entraremos en la etimología y la evolución del término didáctica a través del tiempo. Su etimología proviene del griego y del latín. En el griego nació del término didáctique, que significaba enseñar o instruir a alguna persona. Posteriormente encontramos didaxis, que hace referencia a la acción o práctica de enseñar. Por último encontramos el término didácticos, que significa que una persona es apta para enseñar. Por otro lado está el latín, del cual surgen dos palabras clave, que es docere y dicere, que significan enseñar y aprender respectivamente. Finalizada la etimología, procederemos a la historia de la didáctica y daremos inicio en la antigua clásica Grecia. El término didáctica era un género literario que buscaba formar al lector. En esta época surgieron obras y autores importantes, como lo fueron las Geórgicas de Virgilio, la Teogonia de Hesíodo y el Arte de amar de Ovidio. Seguimos a la Edad Media. En esta época surge un gran autor y un representante de la didáctica que es Ramón Lull. También encontramos los infantes Don Juan Manuel y Alfonso X con grandes cuentos y apólogos que solo daban consejos a los lectores. También encontramos a Márquez de Santillana, que era uno de los grandes defensores de la poesía hacia la didáctica. Posteriormente sale el Renacimiento, representado por el realismo crítico social, que solo buscaba hacerle modificaciones a la sociedad por medio de la literatura. Y existe un gran representante llamado Gabriel Celaya, defendiendo la poesía, diciendo, la poesía no es un fin en sí, es un instrumento para transformar el mundo, consolidando y defendiendo el realismo crítico social que surgía en la época. Finalizado el Renacimiento, seguimos con Europa en el siglo XVII, donde surgen dos grandes autores, que es Radke y Comenio. Ellos dejaron de lado el término griego y empezaron a implementar el latín, causando un gran impacto para la didáctica en ese entonces. Para Comenio, la didáctica era un artificio universal para enseñar cualquier cosa, siempre teniendo presente la rapidez, la alegría y la eficacia. Él dejó un gran legado para la didáctica, que fue su obra Didáctica Magna. Finalizado este siglo, cae en desuso y olvido la didáctica, hasta el siglo XIX con Herbert. Posteriormente, Otto Willmann la aplica un poco más hacia la pedagogía, pero con desconocimiento del término o la definición en sí, se alcanzaba a confundir con lo que era pedagogía o la educación en sí. Hoy la didáctica se le asocia un poco con el término currículo, además de que ésta se encuentra extendida ya por toda Europa, con una gran tradición y evolución a través de los años. Habiendo hecho un breve recorrido por la antigua Grecia, la Edad Media, el Renacimiento, el siglo XVII y XIX, y teniendo en claro el cambio que hizo Comenio del término de didáctica con su obra Didáctica Magna, podemos definir
el término didáctica como lo dice Escudero en 1980, que es ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, tendentes a la formación del individuo en estrecha dependencia de su educación integral. Entrando ya a lo que es la didáctica, la teoría y la práctica, encontramos que la enseñanza es una actividad práctica, involucrando un acto didáctico. Este acto didáctico está conformado por un saber didáctico y un hacer didáctico. El saber didáctico hace referencia a la teoría y el hacer didáctico a la práctica. Por otro lado, aparece Titone, donde define que es una ciencia práctico-poética. Pero, ¿qué es práctico-poética? Poética lo define Platón como convertir algo del no ser al ser, es decir, convertir esa práctica a algo real, es decir, llevar la teoría a la práctica y que sea eficiente para el acto didáctico. Por otro lado, encontramos el valor de la práctica, que John Dewey es uno de los mayores representantes de la práctica. Y él dice, aprendemos por experiencia y también enseñamos por experiencia, dejándonos claro que para el hombre es más fácil realizar una práctica que estar pendiente o al tanto de una teoría. Separar la teoría de la práctica tiene sus consecuencias, y es que los prácticos y los teóricos no se tienen confianza. Sería mejor si los teóricos pudieran trabajar junto a los prácticos en una labor de reflexión e investigación, mejorando la práctica, que es lo que ambos quieren, los teóricos y los prácticos. Ya continuando con la didáctica como teoría y práctica, según Zabalza, trata de exponer que la didáctica se define primero teoría, práctica, teoría. Y ya después, como lo implantó en la práctica, vio que digamos esto no tenía unos buenos resultados. Entonces decidió ponerlo más lúdico y lo puso práctica, teoría, práctica. Ya continuando a la visión artística, lo que nos quieren decir los autores Rousseau, Isner y Steinhaus es que han recurrido a la metáfora del educador como jardinero. Entonces, ¿de qué trata esta metáfora? Lo que trata es de que el educador debe implantar un espíritu crítico y reflexivo más lo artístico para hacer que el estudioso sea competente en su contexto. Continuando con Isner, que hace un abordaje más específico, dice que la experiencia estética para profesor y alumnos, gracias a la habilidad del primero y al resultado armonioso del conjunto. También dice que el conjunto artístico parte de la acción reflexiva del estudioso. Además que la actividad didáctica no es rutinaria ni prescrita totalmente, sino sujeta a contingencias impredictibles. Los fines que se persiguen son a menudo creados durante el proceso, lo que hace imposible la aplicación rutinaria y mecánica de normas, obligando a modificar fórmulas de actuación y a investigar nuevas maneras de hacer. La dimensión tecnológica ya se ve de acuerdo a la parte didáctica. No hay que verla como el uso de artefactos tecnológicos, sino más bien como el uso de la teoría y el soporte científico hacia la enseñanza y el aprendizaje. Otra cosa a la que hace referencia la dimensión tecnológica es que no todo está previsto, ya que siempre en el aula se van a presentar casos fortuitos. Lo que esta aconseja es llevar siempre estos casos fortuitos a una reflexión basada en las teorías científicas, pero llevada a cabo en el momento con predominio del elemento artístico, ya siendo el elemento artístico como el conocimiento que nos brinda tanto el alumno como el docente. En el carácter científico, dice que la didáctica cumple criterios de racionalidad científica
con tal de que se acepte la posibilidad de integrar elementos subjetivos en la explicación de fenómenos. Además, también nos dice que posee diferentes conceptos, juicios, razonamientos estructurados y susceptibles a generar nuevas ideas tanto inductiva como deductivamente. También en el carácter científico lo que nos trata de decir es que la didáctica es de carácter explicativo, ya sea cómo son, en qué circunstancias se da y explica su esencia o razón de ser, pero nos dice que siempre va a tener una falla con la claridad y la precisión de las explicaciones. Ya para finalizar, nos permite ver que la didáctica está sujeta siempre a la verificación de los conocimientos, ya que estos, por más esfuerzo que se haga hasta el momento, según la lectura, siempre serán de manera insuficiente. También por ello está prohibida la generalización de la palabra pues como tal.